Nos cuentan los expertos que en el Medio Oriente y en aquella época no solo el sincretismo estaba a flor de piel, como les acabo de decir, sino que también estaba a flor de piel la hipérbole. Sí, señores, la tendencia de exagerar las cosas para hacer que los textos se vieran mucho más impresionantes al ojo ajeno. Entonces, escribían relatos que parecían exceder cualquier posibilidad y razón para que cuando la gente de afuera, la gente exterior los leyera, quedara impresionada. Y eso no lo digo yo, lo dicen personas expertas como los profesores de Salamanca que redactaron la Biblia comentada del Pentateuco, tomo 01. Por eso, no podemos tratar estos datos, es decir, los datos que nos da la Biblia, como se tratan, por ejemplo, los datos que tenemos de las instituciones grecorromanas o de los tiempos grecorromanos, porque ellos tenían una diligencia a la hora de redactar, en donde trataban de hacer latente justo los hechos como justamente habían pasado. No exageraban nada, ni tenían una tendencia a mentir, sino a guardar la historia tal y como fue. Entonces, no podemos tratar los textos de la misma manera para nada. Lo que sucede es que podemos ver que todas las culturas orientales tenían más o menos el mismo comportamiento. Si vemos los textos sumerios, vemos que ahí también habían dioses que superaban incluso los 2000 años. Hay muchísimos ejemplos. Los sumerios, por ejemplo, tenían la tendencia de contar los años en zares, y cada zar equivale a 2300 años, entonces es muchísimo tiempo. Hay una explicación que calza bastante con lo que pudo haber sucedido, que es que no se contaba el año como se cuenta el año actualmente. El año lo contamos como un proceso de 365 días para completar un año. Sin embargo, todo parece indicar que lo que contaban y establecían como año en aquella época eran los ciclos lunares. De manera que, así se explican los abultados números que nos ofrecen al decirnos y hablarnos de años. Así, una persona de 900 años tendría más o menos 70. Con lo cual, estaríamos hablando de algo mucho más creíble y algo que cuadra con la biología humana. Así que, de entre todas las explicaciones, creo que esta es la que más cuadra, la más sensata y la más plausible. Con lo que concluimos, y deberían concluir todos, que la Biblia simplemente se equivoca en eso. No hay ningún problema, cristianos, ustedes que pueden ver esto, no hay problema en que acepten que su Biblia no es infalible, que su Biblia se puede equivocar. Una vez que ustedes aceptan que la Biblia puede equivocarse, ya está. Se les van a destrabar un montón de puertas porque van a lograr cuestionar lo que está aquí escrito. Van a cuestionar, no, pero es que la Biblia dice que un burro habla. Y esto antes creías que, no, es que el Espíritu de Dios bajó y hizo el burro hablar. Sí, pero ¿con qué cuerdas vocales? Y vas a empezar a cuestionar las cosas que antes no cuestionabas. Y gracias a eso tendrás un mejor pensamiento, un pensamiento más crítico, más escéptico. No hay problema, no es pecado. Y si es pecado, ¿crees que vale la pena adorar a un Dios que permite una escritura tan floja del libro que supuestamente tiene que salvarnos a todos y que da lugar a la duda y al error? ¿Cómo un Dios omnibenevolente va a dejarnos un libro guía que tiene tantos errores, que puede hacer a tantas personas dudar? Eso no es algo bueno, eso es algo malvado, eso es algo maquiavélico, eso es condenar a personas que simplemente están haciendo lo posible por pensar de la forma más adecuada y correcta que les es posible. Pero bueno, ese es el Dios en el que muchos cristianos creen y termino aquí el paréntesis, porque si no me voy a desviar. Ojo, y estas son las respuestas que nos da la ciencia, pero ¿qué es lo que nos dicen los cristianos? ¿Qué nos explican los cristianos que pasa con esto? Ellos tienen bastantes explicaciones. Unas de ellas son que Adán y Eva fueron creados perfectos. ¿Qué significa esto? Que como Adán y Eva fueron creados perfectos, fueron creados para no morir. Y si son creados para no morir, son creados también para no enfermar. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando comen del árbol de la sabiduría, empieza entonces un proceso degenerativo en la humanidad. Entonces, Adán y Eva viven muchísimo tiempo. Pero conforme pasan las generaciones, la edad de estas personas va a ir descendiendo. ¿Por qué? Porque al haber entrado la enfermedad y la muerte, hay un deterioro. La perfección con la que fue creado Adán y Eva directamente por Dios, ya no la tienen los demás, ya no la tienen el resto de personas que vienen de Adán y Eva. Y poco a poco se va perdiendo esa longevidad. El pecado ahora es tan grande y tanto que no vamos a vivir más de 120 años. La explicación de los cristianos podría parecer muy coherente, porque está bien, si Adán y Eva fueron creados perfectos y se empiezan a reproducir y la descendencia no fue creada perfecta, sino que devienen de un Adán y Eva que se formaron, se hicieron imperfectos por sus actos, entonces es normal que la degeneración suceda y entonces sus cuerpos sean cada vez menos dados a vivir tantos años. Está bien, suena razonable,
excepto porque Adán y Eva no existieron. No hay muestra de un paraíso, de un Edén, de un Adán y Eva, ni nada por el estilo. No se nos puede explicar esto con un único Adán y con una única Eva. No es posible, no hay razón para aceptar esto y por lo tanto no hay una razón para aceptar que gente vivió 900 años. No hay una razón para eso, no hay una razón para decir, ok, sí, vivieron 900, no. Eso no es posible aceptarlo racionalmente. Yo lo lamento mucho por cualquiera que esté escuchando esto y crea que esta gente vivía esos años por, no sé, por la abuelita que lo escuchó mientras iba caminando por la calle y su nieto lo estaba reproduciendo. Lo lamento. Ni Adán ni Eva existieron y nadie vivió 900 años. Es un hecho. ¿Cuál es la explicación más razonable? Lo que pasa es que probablemente los escritores, los hebreos de aquella época que escribieron el Pentateuco y en especial el Génesis, el Bereshit, necesitaban que las fechas pues cuadraran. Obviamente, como el mundo no fue creado hace 6.000 años, que es el número que nos da cuando contamos las genealogías desde Jesús hacia atrás hasta llegar a Adán, nos salen 6.000 años. Pero como obviamente ni el mundo ni los humanos fuimos creados hace 6.000 años, entonces los números simplemente no calzan. No calzan. Y entonces como no calzan, necesitaban hacer y tapar todos esos huecos, todos esos agujeros que habían entre una generación y otra, que eran muchísimos. Estamos hablando de que se empiezan a escribir estos relatos del diluvio, más o menos unos 2.000 años después de los 6.000 años que se supone que tiene la Tierra de existir, que tiene la humanidad de existir. ¿Cómo tapas entonces ese agujero de 2.000 años? Fácil, metes personas que vivieran chorrocientos años y entonces ya tapas los agujeros. Dicen, no, pero es que fulano vivió 900 y el otro vivió 900, ahí tienes tus 2.000 años. Esas son las generaciones que necesitabas, 4 o 5 generaciones y ya cumpliste la cuota. No, no. Eso fue todo lo que estaban intentando hacer, tapar los agujeros que les quedaba a la historia. Lastimosamente, es eso, una historia que trataban de hacer que coincidiera, que calzara y que se viera verdadera. Pero no lo es, simple y sencillamente no lo es. Es una historia y nada más. Y en el momento que se vea como lo que es, como una historia que cuenta la vida que tenían los hebreos de aquella época, hasta que se vea como eso, no vamos a tener realmente un avance en esta conversación. Yo por eso les traigo los datos, para que ustedes los analicen, para que ustedes los vean, para que ustedes los escuchen. Si les da mucha pereza ir e investigar por su cuenta cristianos, escúchenme. Vean que lo que yo estoy diciendo no es mentira. Y se los dejo en la descripción del video. Ahí están las fuentes. Ni siquiera tienen que buscarlas, ya les hice el trabajo. Entonces, entiendan y sepan diferenciar cuando su Biblia habla de algo histórico, cuando habla de algo metafórico y cuando simple y sencillamente habla una chorrada. Estas edades son una chorrada. Adán y Eva son una chorrada. El diluvio es una chorrada. Aprende y diferencia lo que es de lo que no es. Y para que no digan que no toqué el tema de la ciencia, pues no hay mucho que decir. Las células solo se pueden dividir una cierta cantidad de veces. Simple y sencillamente, si una célula se puede dividir, qué sé yo, digamos 50 veces en toda su vida, y después de ahí ya no se puede dividir más, entonces esa célula, ¿qué le va a pasar? Pues que se muere. Las células que tenemos en el cuerpo en algún momento dejan de dividirse, y si dejan de dividirse, dejan de producir células que funcionen adecuadamente, y si dejan de haber células que funcionen adecuadamente, nuestros organismos fallan, nuestros órganos fallan, nuestros procesos biológicos fallan. Y una vez que hay una falla de procesos biológicos, morimos. Es el proceso natural de la vida. Entonces, no hay salida ni escapatoria, ni por la ciencia, ni por la historia, ni por nada. Así de sencillo. Pero bueno, esta es una de esas cosas que, como les digo, los creyentes del promedio aceptan porque sí, así, sin indagar más. Los creyentes intelectuales dicen que es metafórico o que tiene una enseñanza escondida, pero las personas verdaderamente honestas y racionales simplemente lo tomamos por lo que es. Un cuento de una época distinta, de una cultura distinta y una manera de expresar su cultura. Nada más. No algo real, no algo que pasó. La conclusión de esto es: la Biblia es un libro escrito por hombres, para hombres y sin la intervención de ningún Dios. Y bien, hasta aquí el video de esta oportunidad. Si te gustó, porfa, suscríbete, activa también la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Coméntame, ¿qué opinas de estas edades? ¿Crees que realmente pudo haber pasado? ¿Crees que existen argumentos? O por el otro lado, piensas que esto definitivamente es una burrada.
Dímelo en los comentarios. Recuerden que estoy escogiendo argumentos de ustedes, los suscriptores. Simplemente tienen que dejarme el argumento en los comentarios. Yo lo revisaré, lo veré y si me gusta tu argumento para usarlo en un video, me pondré en contacto contigo para que acordemos todos los detalles. Y pues búscame en Facebook. Ahí estoy como Críticas de un Ateo Normal y se comparten memes, argumentos, de todo un poco. Y pues nada, comparte con todos este video para así llevar a más personas estas Críticas de un Ateo Normal. Bye.